Qué bueno que vino este día, porque Dios va a hablar a tu vida. Lo que vamos a ver el día de hoy, te vas a identificar con ello, ¿verdad? Y si no, mira la pantalla. Te vas a identificar, estoy seguro de eso. Resulta que había un burrito que llegó a su casa súper contento y bien emocionado. Y su mamá burra le dijo: ¿qué pasó, hijo? ¿Qué traes? ¿Por qué tan contento? Mamá, dice, resulta que cargué a un tal Jesucristo y entramos a Jerusalén y la gente me gritaba: ¡viva, viva, salve! Y me tiraban flores y me ponían palmas en el piso para que yo pasara. La mamá no lo volteó a ver y le dijo: ay, mi hijo, le dijo, ve a Jerusalén otra vez, pero esta vez no cargues a nadie, entras tú solo. Ah, claro que sí. Al siguiente día fue, y cuando regresó a su casa el burrito, llegó triste y llorando. Mamá, no puede ser, nadie me puso atención, pasé desapercibido, es más, me corrieron de la ciudad. Y la mamá le dice: ah, hijo, tienes que entender que tú sin Jesús eres un burro. Yo quiero decir esta mañana, hermano, que tú sin Jesús eres, bueno, ya sabes, ¿verdad? Pero tú sin Jesús no podrás encontrar la plenitud de vida. Tú sin Jesús no podrás encontrar para qué fuiste hecho. Tú sin Jesús no tienes propósito en la vida. Por eso, si estás tomando notas, la enseñanza en este día, el título del sermón es ¿cómo vivir con propósito? ¿Cómo vivir con propósito? Y vamos a continuar nuestra serie verso a verso en el Evangelio de Marcos, que va a ser una gran bendición. Ahora, si tienes preguntas, ya saben que aquí puedes hacer preguntas, anótalas y esta vez la vamos a dejar al final del servicio. ¿Ok? Al final de la enseñanza voy a dar tiempo para, si alguien quiere hacer una pregunta, la haya anotado para que la haga al final. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces veremos cómo vivir con propósito y vamos a estar viendo Marcos 10, 46 al 52. Si no traes Biblia, alza tu mano para que te den una hojita donde vienen los versículos. Deja tu mano levantada y te van a dar una hojita donde vamos a ver Marcos 10. Si traes Biblia, por favor, ábrela en Marcos 10, 46. Ahí vamos a empezar y vamos a terminar este capítulo. Y hoy tenemos una historia bien conocida. Seguramente ya has escuchado hablar de un ciego que se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba un ciego famoso en los evangelios? Bartimeo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Bartimeo? Levanten su mano. Bien, vamos a poder irnos verso a verso. Es una gran bendición, una historia muy padre, para entender cómo Jesús, al pasar por donde estaba Bartimeo terminó de una vida miserable a una vida con propósito. Y eso vamos a aprender esos principios para que podamos aplicarlos a nuestras vidas y los que nos conocen, ¿verdad? Entonces, si ya estás ahí en tu Biblia, vamos a leer primero el versículo 46, por favor, para que veamos lo que está sucediendo aquí. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Lo viste? Entonces, ¿qué sucede aquí? Recuerda que los discípulos y Jesús iban subiendo ¿hacia dónde? ¿Recuerdas el domingo pasado que hablábamos? ¿Hacia dónde se dirigían? Nadie se acuerda, no puede ser. Entonces el maestro no enseñó bien. ¿Recuerdan hacia dónde iban caminando los discípulos y Jesús? Hacia Jerusalén. Gracias, muy bien. Obviamente de paso está la ciudad de Jericó. Entonces recuerda, estamos cerca de la Pascua, por lo tanto había mucha gente que iba viajando hacia Jerusalén. Entonces había mucha gente en ese camino, mucha gente ahí en Jericó. Y el Señor Jesús entra a la ciudad de Jericó y cuando sale se encuentran con un ciego llamado Bartimeo que estaba pidiendo dinero. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cuando dice mendigando, literalmente significa pedir repetidamente, importunando. Entonces, estaba Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo repentinamente a la gente, importunándola. Obviamente todos sabemos qué es esto porque hemos visto muchas veces a personas que hacen esto. Entonces imagínate la escena. Pero lo que quiero
hacer énfasis y que te va a sorprender es lo que significa el nombre de Bartimeo. Bartimeo significa, si estás tomando notas, altamente deseado, muy apreciado y extremadamente valorado. ¿Puedes ver? Ahora ponte en la escena. Imagínate la vida que llevaba Bartimeo. Un ciego que tenía que pedir, quiere decir que sus familiares o no tenía o no lo apreciaban y no le daban lo que necesitaba. Entonces lo ponían nada más en la entrada de Jericó para que estuviera pidiendo. ¿Te imaginas la vida que llevaba Bartimeo? Una vida miserable realmente, ¿verdad? Una vida súper difícil. Y su nombre significa altamente deseado, muy apreciado y extremadamente valorado. Puedes ver la condición de vida de Bartimeo muy lejos del propósito para el que fue creado. Cuando nació, dijeron, él va a ser muy valorado, apreciado y estimado. ¿Tú crees que él vivía eso? Estando en ese tipo de vida, en esa condición de vida, exacto. Entonces, puedes ver, esto representa que no estaba viviendo para el propósito para el cual fue creado. Estaba muy lejos de eso. ¿Lo puedes identificar? Bien. Mi hermano lo puede identificar. ¿Alguien más lo puede identificar? Bien. Entonces, recuerda que cuando ves un ciego en la escritura, tiene mucho que ver con la ceguera espiritual, ¿verdad? Con esa condición espiritual. Por eso millones de personas que viven sin Jesús, viven mendigando en la vida, lejos de todo el bien que Dios tiene para ellos, lejos del propósito para el que fueron creados, ser amados, valorados y apreciados. Entonces, ¿cuántos Bartimeos no conoces tú? ¿Cuántos hombres y mujeres no conoces que, siendo que Dios los creó a su imagen y pueden tener una vida realmente amados, apreciados, valorados, llenos de propósito, y viven una vida miserable, una vida que están mendigando, sobreviviendo cada día, una vida muy difícil sin conocer a Jesús? Si tú conoces a alguien así, exactamente, necesita que Dios le dé un propósito. Ahora, nosotros, aunque hemos visto, los que ya somos cristianos, que somos salvos, necesitas cada día conocer más al Señor y estar con Él para encontrar ese propósito en tu vida, porque tu propósito está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque lejos de Él vives sin propósito. ¿Te acuerdas cuando vivías sin Jesús? Ponte a pensar en eso. ¿Te acuerdas cuando vivías sin Jesús? Bien. Tu vida era una vida sin propósito, una vida vacía, una vida sin sentido. No sabías ni a dónde ibas, ni quién eras. Una vida vacía, una vida realmente que estabas sobreviviendo solamente, ¿verdad? Eras un Bartimeo. Entonces, cuando tú realmente entiendes que existe una eternidad, entiendes que fuiste creado para estar con el Señor por la eternidad, que eres amado, que alguien murió por ti, que pagó por ti su sangre, tu vida empieza a cobrar sentido. Empiezas a caminar con propósito, y vivir con propósito es totalmente otra vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo recuerdo antes de ser cristiano, qué triste vida. Y aunque tengas dinero y aunque tengas lo que quieras, o sea, es una vida realmente sin esperanza, sin sentido y sin propósito. Entonces, si quieres vivir con propósito, tienes que recordar primero que nada que el propósito en tu vida está en Jesús. Y Él te va a dar todo lo demás que necesitas. Mucha gente piensa que el propósito en su vida es el dinero, y dan toda su vida por el dinero y siguen viviendo vacíos y algo les falta. Exacto. Tu propósito está en Jesús. La única manera en que una persona pueda dejar de vivir sin sentido, ciego y apenas sobreviviendo, es tener un encuentro con Jesús y seguirlo. Porque fíjate esto, la vida más emocionante que puede tener alguien es una vida que va caminando con el Señor, que lo va siguiendo y lo va llevando de la mano, que vas creciendo a retos más grandes en tu vida, ¿verdad que sí? Es súper emocionante, súper padre eso. Cada vez que te levantas, sabes que Dios tiene algo para ti ese día, y que cada día va a ser de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que cada día tu vida va a ser como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Que cada día tu vida se va perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. Dices tú, mi vida tiene sentido, porque estamos en Jesús, ¿verdad? Exactamente, por eso tu propósito está en Él.
Entonces, en los siguientes versículos, cuando analicemos la historia de Bartimeo, vamos a encontrar 4 pasos para vivir con propósito. 4 pasos para vivir con propósitos que apúntalos, vívelos y compártelos con todo tu alrededor. Con todos los Bartimeos y Bartimeas que conozcas, comparte lo que hoy el Señor va a dar a tu corazón, porque realmente lo necesitan. Imagínate que tú eres uno de los discípulos y que vas pasando en tu vida y ves a muchos Bartimeos mendigando, pidiendo, viviendo una vida súper difícil, sobreviviendo. Necesitan propósito, necesitan que realmente vivan el propósito para el que fueron creados, amados por Dios. Necesitan a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer ahí en tu Biblia, por favor, el 47. El versículo 47. Vamos a ver qué sucede. Y Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué padre la escena. Bartimeo obviamente no ve, pero escucha un alboroto. Y de seguro alguien le dice: es Jesús de Nazaret. Y él dice que oyendo, empieza a gritarle a Jesús. ¿Te imaginas en medio de toda la gente? Porque era mucha gente la que había en esos tiempos de la Pascua. Mucha gente, él pidiendo, escuchó y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me encanta. Este es el primer paso para vivir con propósito: oírle, oír a Jesús. Y ahorita voy a explicar exactamente a qué me refiero. Pero te hago una gran pregunta que quizás ya te hiciste ahorita. ¿Cómo sabía Bartimeo que se llamaba Jesús, que era de Nazaret, que era hijo de David y que podía sanarle? ¿Estás de acuerdo? Estás en Jericó, no estás en Jerusalén, no estás en Capernaum. Él está ciego, ¿de acuerdo? Sin embargo, le dicen: es Jesús de Nazaret, y él empieza a gritarle, obviamente como si supiera quién era Jesús, que supiera que es de Nazaret, se supiera que era hijo de David y se supiera que tiene el poder para sanarlo. ¿Cómo supo eso? ¿Alguien me puede dar alguna idea? Mande, digan fuerte porque no escucho. Exactamente, punto para Violeta. Había escuchado de Jesús. Exactamente, y ese es el punto del que estoy hablando. Imagínate que eres Bartimeo. Obviamente tú no ves nada, pero escuchas. Y obviamente todo lo que sucedía ahí se pasaba entre los judíos. Seguramente Bartimeo había escuchado de un Jesús que decía que era el Mesías, que obviamente significa que era hijo de David. Ese término era para el Mesías, y ahorita vamos a ver eso. Y que había sanado enfermos, que había echado fuera demonios, que había alimentado a miles y que había resucitado muertos. Obviamente, desde antes que llegara Jesús a Jericó, Bartimeo tenía un conocimiento sobre él y un anhelo de conocerlo, ¿verdad? Obviamente estoy ciego y él sana enfermos. Obviamente yo quiero que me sane. Entonces cuando escucha que anda por ahí, no pierde la oportunidad y empieza a gritar. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ese es un gran principio que hemos visto muchas veces. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo empieza con oír, ¿verdad? Tú estás aquí porque un momento oíste, escuchaste. Escuchaste sobre Jesús, escuchaste sobre la palabra y eso produjo fe en ti y esa fe te llevó a ser salvo y a encontrar un propósito en Dios. ¿Estás de acuerdo? Todo inicia ahí. De hecho dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué interesante este principio, es decir, Dios decidió que el medio para que podamos ser salvos y vivir con propósito al caminar con Jesús sea a través de escuchar un mensaje. ¿Cuántos orejones hay aquí? Qué interesante, ¿verdad? No es a través de ver algo o de hacer algo o de comer algo.
Es a través de escuchar, de oír. Por eso el ciego tenía lo suficiente para poder ser salvo. Tenía oído, ¿verdad? Entonces todo inicia con escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que tú escuchas sobre Jesús, que tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué crees que sucede en tu corazón? Exacto, fe. Quiero hacer énfasis en eso, porque es un gran principio. Tu fe y tu crecimiento en la fe no se da porque yo ore por ti. No se da porque tú obedezcas, porque tú des dinero. Eso es consecuencia de la fe, ¿verdad? La fe, el origen de la fe es escuchar esta palabra. Entonces, por eso la predicación verso a verso es tan revolucionaria. Por eso te ayuda tanto, porque realmente escuchas todo el consejo de Dios. Todas las palabras que Dios dice, las escuchas y las escudriñas, y obviamente eso va produciendo fe en ti y vas creciendo y conociendo al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos aquí podemos decir eso. Mientras más tiempo has pasado escuchando este libro, tu vida ha tomado un sentido, ha crecido, ha tenido propósito y ha tenido fe. ¿Estás de acuerdo? Esa es la clave. Por eso desde este púlpito siempre se va a predicar verso a verso la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y eso es lo que está trayendo en ti un cambio y una transformación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿puedes recordar cuando escuchaste por primera vez acerca de Jesús, como en el caso de Bartimeo? ¿Puedes recordarlo? ¿Alguien escuchó por primera vez de Jesús hace un año o menos? ¿Hace su mano? ¿Un año o menos que haya escuchado por primera vez de Jesús? ¿Nadie? Muy bien. ¿Hace 5 años o menos? ¿Quién escuchó de Jesús hace 5 años o menos? ¿Hace su mano? Bien. ¿Hace 10 años o menos? ¿En 10 años quién escuchó por primera vez de Jesús? Bien. Y los demás no pregunto porque si no ya la edad va a estar en cuestionamientos, ¿verdad? Entonces, el punto es que mientras más estás conociendo y escuchando la palabra de Dios, tu vida va creciendo en fe, ¿verdad? Y por consecuencia vienen las obras, porque fe sin obras es fe muerta. Pero todo inicia con oír. Qué interesante. Entonces, la fe se produce cuando pones atención y permites que Dios te haga entender. Entonces viene la salvación a tu vida y el propósito de Dios para ti. Entonces podemos concluir con este punto. Si realmente quieres seguir creciendo en fe, si realmente quieres avanzar, necesitas clavarte con este libro. Mientras más lejos estés de este libro, menos vas a avanzar y menos fe vas a tener. ¿Estamos de acuerdo? Ponte en el lugar de Bartimeo. Imagínate que estás ahí la primera vez que escuchó de Jesús. Jesús estaba, quién sabe en dónde, pero lejos de Jericó. Pero él empezó a escuchar que había un tal Jesús que sanaba y que era de Nazaret y que él decía que era el Mesías, por eso es hijo de David. Entonces Bartimeo, esa palabra que es la verdad, la palabra de Dios, empezó a crear en él fe, ¿verdad? Y cuando llega la oportunidad de tenerlo cerca, obviamente esa fe se pone en acción y clama a Jesús. Y vas a ver más adelante que ahí inicia su restauración completa. Y pasa a vivir de la miseria a vivir el propósito de Dios en su vida. ¿De acuerdo? Leamos por favor el siguiente versículo, el 48. Miren lo que sucede aquí. Después de que estaba gritándole, dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Todos los que iban ahí, había un gentío, han de haber dicho, este loco aquí gritando, Bartimeo ahí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya cállate, cállate Bartimeo, ten un centavo, cállate. Y él más clamaba. ¿Por qué crees que insistió? Exactamente, porque realmente creía en ello. Ese es el segundo paso para vivir con propósito, creerle.
creerle. Y como les dije ahorita, esa frase de Bartimeo tiene mucho que decir. Cuando dice, clamaba diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué crees que estaba diciendo Bartimeo con esa frase? Y Jesús lo sabía. Jesús, Hijo de David, era un término mesiánico. Los judíos lo sabían perfectamente. Lo que implicaba que Bartimeo creía y confesaba que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Qué interesante. Muchos judíos, muchos estudiosos, eruditos, que tenían la vista y habían leído las Escrituras, no tenían la fe que tenía Bartimeo. Él estaba gritando, Jesús de Nazaret, yo sé que tú eres el Mesías, tú eres Dios mismo en la tierra, eres todopoderoso y puedes sanarme. Con esa frase, Jesús, Hijo de David. Jesús lo sabía. Por eso más adelante vas a ver que cuando Jesús escucha que le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, se detiene y lo manda a llamar. Y ahí es donde está la escena más interesante que le vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hizo cuando todos le decían, cállate? ¿Qué hizo Bartimeo? Ok, pues está bien. No, clamaba mucho más. Aquí hay una gran enseñanza para ti en la fe. Una fe genuina es una fe que insiste porque sabe que es verdad. Muchas situaciones y personas te van a querer desanimar de clamar a Jesús, pero clama todas las veces que necesitas a Jesús. Para Él nunca es molesto. Ven a Jesús con confianza. ¿Cuántas veces tú mismo, personas o situaciones te desaniman de clamar a Jesús en tu problema? Ponte a pensar en eso. Quizás al inicio tienes una situación que sabes que Jesús puede ayudarte y clamas a Él en oración, pides oración a la iglesia, pero de repente te desanimas, dices tú, no, yo creo que no, dejas de orar, o alguien te dice, ya deja, cállate, en vez de estar haciendo eso, ponte a hacer otra cosa, ve y pídele a esta persona que te ayude, o ve y consigue dinero, y te desanimas de clamar a Jesús, ¿verdad? Bartimeo pudo haber dicho, sí, cierto, mejor sigo con mi vida aquí pidiendo dinero, pero él dijo, yo no quiero seguir en esta miseria, y sé que ese hombre me puede ayudar. Lo creía realmente. Una fe genuina es imparable. No pudieron detenerlo. ¿Cuánta gente te ha querido detener en tu fe a Jesús? ¿Verdad que sí? Te han dicho, ya deja esas cosas. Eso no, hombre, ya, cállate. Pero si es una fe genuina, no pueden detenerte. Como alguien dijo, el tipo de creyente que eres se determina en el tipo de cosas que te detienen. Si verdaderamente conoces a Jesús, sabes que Él es real, que Él es todopoderoso, que está cercano a ti, que tiene misericordia y que te puede ayudar, no te van a detener de clamar a Jesús, ¿verdad? Entonces, no te canses de clamar a Jesús. ¿Quieres que Jesús se detenga a escucharte? Necesitas oír, creer y clamar. Oír, creer y clamar. Esta combinación es explosiva, pero que sea genuino, no religioso. Que verdaderamente puedas clamar a Jesús de esa manera, entonces Él va a detener y a escucharte. Como dijo un predicador que me encantó esa frase, oraciones frías jamás se ganan el oído de Dios. Ponte de rodillas con todas tus fuerzas si quieres lanzar flechas que lleguen a lo más alto del cielo. Me encanta. Me encanta porque muchas veces somos fríos, indiferentes, aburridos, monótonos y rutinarios con Dios. Incluso aquí en la iglesia. Y venimos por cumplir o por religión o por costumbre. Oramos por cumplir, por religión o por costumbre. Así que en la noche ya casi te vas a dormir y sí, Señor, te pido que bendigas este día, que bendigas a la Mujer Maravilla, en nombre de Jesús, amén. Porque no sabes ni lo que estás diciendo. Pero cuando Dios ve un corazón como el de Bartimeo, que realmente clamas a Dios, que no te detiene la situación, se detiene a escucharte. Yo creo que es algo que Dios desea de nosotros. ¿Cómo oras tú? ¿Como un fariseo religioso o como Bartimeo? Clamando a Dios de esa manera. Dios hoy te está diciendo que Él espera de nosotros que clamemos insistentemente, sin detenernos,
clamando a Él como lo hizo Bartimeo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que dice Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En una fe genuina, no en una de que yo arrebato y declaro, y esas cosas, eso es basura, eso no es bíblico. Una fe que realmente cree en Jesús no se va a detener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando realmente crees en el Señor Jesús y su palabra, insistirás. No dejarás que te desanimen, pues sabes que Él es real y escucha tu clamor. Es como si alguien ha ido a pescar con nosotros aquí a Nabolato, todas las playas y eso. ¿Alguien de aquí ha ido? Yo sé que alguien de aquí ha ido. Entonces, obviamente, si yo les digo a ellos, oye, aquí en estas playas no hay curvinas. Si quieres curvina, ve a otro lado porque aquí no hay. Ellos van a decir, claro que sí hay. Y van a insistir porque saben que es real. Ellos ya lo han probado y saben que ahí están. O con otro ejemplo que me encanta. Ella es Joy, mi hija. Ya la conocen. Es bien inteligente. Y todo lo recuerda. Entonces muchas veces que yo no me acuerdo de algo, ella me lo recuerda. Y una vez, bueno, cuando vamos a rentar películas, porque todavía nos gusta ir a rentar películas a un videoclub. Yo sé que estamos en los oldies, pero me encanta ir con ella para escoger las películas. A veces veo una película y digo, esta está buena para verla. Ella me dice, no papá, esa ya la vimos. Y yo no me acuerdo que la hayamos visto. Y digo yo, se está confundiendo con otra película. Y yo insisto. Y obviamente como yo soy el que paga, nos la llevamos. Llegamos a la casa, la ponemos y la empezamos a ver. ¿Y qué crees? Ya la habíamos visto, me dice, papá, te dije. Ahora, su insistencia no era una necedad. Era una realidad, era basado en que ella sabía la realidad. Exactamente. Si te preguntara ahorita, ¿alguna vez has visto a Jesús hacer algo en tu vida? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, insiste, porque no es una necedad, es realidad. Tú sabes que Él es real, todopoderoso, y no dejes que nadie te desanime de clamar a Jesús. Si has aprendido algo hasta ahorita es esto: no dejes que nadie, ni nada, ni tú mismo te desanime de clamar a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Así lo hizo Bartimeo porque había realmente escuchado y creído lo que escuchó. Leamos por favor del 49 al 50. Dice así: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí empieza la escena, el clímax de la escena. Imagínate la escena: Bartimeo gritando entre mucha gente, cállate Bartimeo, y él más fuerte grita, Jesús lo escucha, Jesús se detiene y sus discípulos así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, ese ciego, tráiganlo. Y se acercan y le dicen, hey, ten ánimo, te manda a llamar. Imagínate que te digan eso, que estés en un problema bien grave, clamando a Dios, y que alguien medio te diga, hey, te habla Jesús. ¿Te imaginas cómo iba Bartimeo? Obviamente lo que hizo representa una gran enseñanza que vamos a ver ahorita. ¿Qué hizo Bartimeo? Arrojó su capa y fue con todo a Jesús. Sabía quién era y lo estaba llamando. Entonces, eso nos habla del tercer paso para vivir con propósito, y es entregarse. Entregarse sin reservas. Ahorita vamos a ver qué eso significa lo de la capa. Pero mira, la capa de Bartimeo, ahí en el versículo 50, si lo lees conmigo otra vez. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Capa significa manto, una prenda exterior larga. Los que conocen de los usos y las costumbres de esos tiempos saben que los ciegos que pedían, que eran mendigos, su manto o su capa era la posición más valorada para ellos. ¿Por qué crees? ¿Qué crees tú que representaba la capa para Bartimeo? Se moría de frío. ¿Qué más? Protección. Exactamente. En general era su seguridad. Él confiaba, él dependía de esa capa.
Ahora piensa en esto, está ciego y arrojó la capa y hay muchas personas por ahí. Era imposible que por sí mismo pudiera encontrar la capa de nuevo. ¿Ves lo que está haciendo Bartimeo? Me encanta Bartimeo. Primero no deja que lo callen, que lo censuren, y después le apuesta todo a Jesús y se entrega con todo a Él, ¿verdad? Obviamente por eso encontró la salvación. Entonces, arrojar la capa para un ciego que no podía ver y que hay mucha gente, representa el arriesgarse a dejar todo para seguir el llamado del Señor, apostarle su vida. Esto es fe, señores. Esto sí es fe, no juegos. Él realmente está apostándole su vida misma, se está arriesgando en su propia vida a Jesús. A Jesús que solamente había escuchado, él no tenía la escritura, no podía leerla, no tenía todas las promesas. Él había escuchado lo que le habían dicho, que Jesús había sanado enfermos y que era el Mesías. Lo creyó de tal manera que le apostó toda su vida. Eso es una gran enseñanza para nosotros, eso es fe. Es decir, él estaba diciendo, no hay plan B. Si Jesús no me sana, me muero. Eso es fe que muchas veces nosotros nos quedamos cortos. No nos entregamos sin reservas. Tenemos un plan B. Si no funciona Jesús, yo sigo con mi vida, yo sigo confiando en otras cosas. ¿Dónde encuentras tu seguridad? Esa es la gran pregunta que tienes que pensar ahorita. ¿Dónde encuentras tu seguridad honestamente? Obviamente va a ser difícil que la respondan, pero entonces se la voy a cambiar. ¿Dónde crees tú que los hombres y las mujeres allá afuera encuentran su seguridad? ¿Alguien me dice? ¿En sí mismos? ¿Qué más? ¿Dinero? ¿Qué más? ¿Trabajo? ¿Qué más? Personas, logros, salud, exactamente. Confían en eso, esa es su seguridad, ¿verdad? Y cuando llegas a Jesús, entiendes que para ser salvo, Él debe ser tu prioridad, el dueño de tu vida y entregarte con todo a como Él dice, vivir lo que Él te pide. Tienes que arrojar todo eso en el sentido de no confiar ya más en eso. Ahí es donde entramos en un dilema y muchos tropiezan en ese punto. Tan sencillo como esto. Si mi trabajo es mi seguridad y no Jesús, cuando mi jefe me pide hacer algo chueco, voy a traicionar a Jesús porque yo dependo de mi trabajo. Soy esclavo de mi trabajo. No me voy a arriesgar. No voy a tirar mi capa. Porque si me corren el trabajo, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Estás de acuerdo? Bartimeo llegó a un punto donde dijo, Jesús es mi prioridad y le ha puesto todas las canicas a Él. No tengo reservas, no tengo plan B. Si no funciona con Él, estoy frito, como dicen. Entonces, Bartimeo, si tuviera ese trabajo y su jefe le dice, haz tranza, va a decir, no voy a deshonrar a Jesús, te voy a correr. Yo no dependo de ese trabajo, yo dependo de Jesús. ¿Sí ves la diferencia? Obviamente no significa que no vas a trabajar, que no vas a echarle ganas, que no vas a hacer todo lo que debes hacer responsablemente. Significa que lo vas a hacer adorando a Jesús, a la manera de Jesús, viviendo para Jesús y para bendecir a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Eso es arrojar la capa. Pero muchas veces nos aferramos a esa seguridad. Y quisiera preguntarte ahorita, honestamente, ¿dónde tienes puesta tu seguridad? ¿En qué estás confiando? Levanta la mano si tu seguridad está puesta en Jesús. Levántala y déjala levantada, ya sabes qué vamos a hacer. ¿Listos para la foto? Bájala. ¿Por qué? Porque el Señor prueba tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor prueba lo que acabas de hacer. Va a probar esa decisión, eso que levantaste la mano. ¿Estás seguro? Sí, ahí te va una prueba. Y no soy profeta, pero es bíblico. Va a llegar un momento en que te va a probar esa fe y va a entrar en crisis. Si tu seguridad era tu esposo, tu esposa, tu novio,
Entonces va a meter una situación ahí en donde vas a tener que decidir si quieres vivir para Jesús o para esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden eso. Levantaste la mano. No vi que alguien la dejara abajo, bueno, uno que otro, pero la mayoría la levantó. Entonces cuando venga esa prueba, recuerda, arroja tu capa. Confía en Jesús. Depende de Jesús. Trabaja, sea el mejor empleado o el mejor jefe o el mejor emprendedor a la manera de Jesús. Vive tu matrimonio, tu noviazgo a la manera de Jesús. Vive todo lo que haces de acuerdo como Él dice, en sus términos, a su manera. Y si te metes en un problema con alguien, si perezco, ¿quién dijo eso? La reina Esther, si perezco, ¿qué? Que perezca. Esa determinación y esa entrega es la que tenía Bartimeo. ¿La tienes tú? No me contestes ahora. Piénsalo. Honestamente tienes esa determinación de arrojar tu capa y realmente decir, no hay plan B. Confío totalmente en Jesús y en sus maneras. Eso es lo que hoy tienes que decidir. Entonces, escucha el llamado de Jesús, levántate, arroja tu capa y encuentra el verdadero propósito de la vida. Créeme, detrás de esa prueba de fe te espera un gran propósito para vivir. Como lo hemos visto muchas veces y yo se lo he dicho, debido a esas decisiones, hoy puedo ver el propósito de Dios aquí. Entonces, si Jesús te ha estado llamando, levántate y arroja tu capa. Es la única manera que puedas dejar la condición miserable que vivías para vivir el propósito de Dios en tu vida. Muchas personas tienen miedo a hacer eso y se aferran a algo que son migajas, cuando realmente pudiera entender que si decide vivir para Jesús, encontraría una vida totalmente llena del propósito de Dios y de la plenitud de Dios, pero se quieren quedar con las migajas. El famoso dicho, que no es bíblico, que dice, más vale pájaro en mano que ¿qué? Que ciento volando. Con Jesús eso no es real, porque con Jesús lo que Él dice es seguro, es real y es 100% garantizado. Entonces dicen amén. Vamos a leer por favor del 51 al 52. Vamos a terminar leyendo. Ya que vino a Jesús Bartimeo, mira el 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hacía? Seguía a Jesús en el camino. Este es el cuarto paso para vivir con propósito, seguirle. Seguirle. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa que cada paso que das en tu vida, lo das siguiéndolo a Él. Es decir, lo das de acuerdo a las instrucciones que Él te ha dado y tomando las decisiones que Él te lleva a tomar. Mira, hermano, la vida cristiana es una vida de etapas donde el Señor te pone exámenes finales a ver si pasas al siguiente nivel. Es decir, tú vas avanzando con Jesús y de repente encuentras una situación que te pone en crisis, donde tienes que arriesgar tu vida a tomar una decisión por Él. Si eres como Bartimeo, toma la decisión y haces lo que Él dice, pasaste la prueba y luego viene otra prueba más grande. Y si la pasas, otra más grande. Y cada vez tienes un propósito en tu vida más grande, Dios usa tu vida y eres más pleno en Dios. Pero si eres cobarde y si al principio no quieres dar el paso, te pierdes de una gran bendición que hay por delante en Cristo. Así funciona la vida cristiana. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo sé que tú has pasado por ahí. Entonces, seguirle significa eso. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿No era obvio? Pues obviamente está ciego y está clamando. ¿No era obvio que Él quería que lo sanara, que le diera la vista? ¿Por qué crees tú que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Exacto. Porque quería que se lo pidiera.
Muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? Bien. La respuesta que tiene que ver con lo que comenta Rosalba es confesión, exactamente. Jesús quería que Bartimeo mismo clamara por su propia voluntad a Jesús para recibir el milagro que estaba esperando. Además, al Bartimeo hacerlo público y Jesús sanarlo, todo el mundo iba a saber y no iba a haber duda que Jesús fue quien lo sanó. Y eso tiene una gran enseñanza, porque mucha gente escucha de Jesús, sabe de su condición miserable en la que viven y no hablan, no claman a Él, no confiesan al Señor, se quedan callados. ¿Has conocido a alguien así? Que dices tú sabes que necesitas a Jesús, estás viviendo una situación tan difícil, sabes que Él es la solución, pero te quedas callado. Exacto. Bartimeo pudo haber dicho, no, qué pena, imagínate el ridículo si yo clamo a Jesús públicamente y o no me hace caso, o me hace caso y no puede sanarme. ¡Qué oso! Bartimeo no dijo eso. Él se arriesgó totalmente y todo lo que estaba alrededor, inclusive lo quisieron callar, y él gritó más fuerte. O sea, todo el mundo sabía que Bartimeo le estaba apostando a Jesús. Por así decirlo, que Bartimeo era cristiano. ¿De acuerdo? No se quedó callado. Él pudo haber dicho, ahí está Jesús Nazareno, yo creo que Él es el Mesías, pero me voy a quedar callado y voy a orar en mi mente. Dios, tú conoces mi miseria, haz que Jesús venga y me sane. Muchos piensan que Dios así los va a escuchar. O cuando vienen a la iglesia, están sentados ahí, escuchan, Dios les habla, Dios les llama y dicen, no, Dios conoce mis pensamientos. Yo ya le dije en mis pensamientos todo. No, Él quiere que lo externes, que clames, que confieses, que le apuestes a Él, que te definas que eres de Cristo. Esto tiene mucho que ver también con el bautismo. Híjole, ya vas a empezar para allá. Vas a tocar un punto que no queremos. Esa es la verdad. Muchos no quieren bautizarse porque no quieren definirse. O sea, quiere decir que no le han puesto toda su fe a Jesús, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, como ya lo decimos aquí todos los domingos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesaria la confesión, es necesario el clamor, es necesario que tus labios hablen a Dios. No es necesario que tu corazón crea en Él. Tú tienes que expresarlo, tienes que clamarlo por ti solo, por tu propia voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Muchos no quieren confesar al Señor porque no quieren comprometerse y esperan la bendición sin el compromiso. No, yo voy a la iglesia, ahí me siento, ahí oro a Dios, o en mi casa, ahí Dios y yo. No, Él quiere que lo hagas público. Él murió en público por ti. Tú puedes seguirlo públicamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando Adán y Eva pecó, lo veíamos en el servicio de la mañana, Dios vino y le dijo, ¿dónde estás tú? A Adán. Eva tomó del fruto, le dio a su esposo, comieron, ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron, se escondieron y de repente se escuchó la voz de Dios en el huerto. ¿Te imaginas la escena? Dios mismo que venía. Y aparte que ellos habían cometido un pecado, el primer pecado de la historia, por toda la eternidad. Y Dios dice, ¿dónde estás tú? Y tú puedes decir lo mismo que con Jesús. ¿Cómo que dónde estás tú? Obviamente tú sabes dónde estaba Adán, ¿verdad? ¿Qué estaba intentando hacer Dios con esa pregunta? Exactamente, que reconociera, que confesara por su propia voluntad y pidiera la ayuda y el perdón de Dios. Mi cuñado, que ya lo conocen, ahí está en la pantalla. Mi cuñado es el que una vez aquí rapeó, no sé si vinieron a ese concierto, pero él es Aldo y ella es Alma, la hermana de Brenda, mi esposa. Mi cuñado vive en Estados Unidos, en San Diego, y me enseñó una lección muy importante cuando vayas a Estados Unidos. Se la voy a decir cuál es. Él me dijo, en Estados Unidos, cuando veas a alguien en problemas en la calle, un accidente, un infarto, una caída,
antes de ayudar, tienes que preguntar, ¿quiere que le ayude? Porque si no lo haces y le ayudas y la persona no te dio su autorización explícitamente, te pueden demandar y vas a la cárcel. Porque una vez alguien, me acuerdo que un señor cayó al piso porque tenía un ataque o un infarto, no sé. Y llegó un policía inclusive y le preguntó si quería que le ayudara. Y yo dije, obviamente se está muriendo el señor. Y fue cuando mi cuñado me enseñó eso. No, tiene que decirlo, obviamente si no puede es otra cosa, pero tiene que decirlo explícitamente sí, y entonces lo ayudas, porque si no te demandan. Obviamente Dios no requiere que le demos autorización, ¿verdad? Pero sí desea que reconozcas que lo necesitas y clames a Él por tu propia voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Mira el versículo 51 al final, después de que le pregunta qué quieres que haga, Él le dice, maestro, que recobre la vista. ¿Viste eso? Esa palabra maestro, obviamente en español no podemos ver exactamente qué tipo de palabra es, pero en el original esa palabra es una forma fortalecida de rabino y significa mi Señor, mi amo. Con eso él expresaba su humilde sumisión hacia Jesús. Es decir, Bartimeo estaba totalmente entregado a Jesús. Estaba diciendo, tú eres mi Señor, tú eres mi amo. Y yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, fue salvado. Significa restaurado, rescatado y sanado. ¿Cuántos de los que conocemos o nosotros necesitamos ser restaurados y ser sanados? Todo empieza con oír, creer y entregarte sin reservas. Y hago énfasis, porque tengo 20 años de cristiano y he conocido a muchas personas que han pasado por la iglesia que estaban a medias, como dicen, a medias tintas. Y así nunca vas a poder experimentar la plenitud de Dios y el propósito de Dios para tu vida. Entrégate sin reservas. Como dicen, quema tus barcas y entrégate completamente al Señor. Entonces, recobra la vista y aquí podemos ver el propósito de Dios. Para que pases de estar ciego y vivir en la miseria a ser restaurado, rescatado y sanado. Esto es lo que Dios desea. Que integralmente puedas vivir una plenitud en tu vida. En tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. En lo espiritual principalmente, en lo emocional y en lo material, por toda la eternidad, que seas sanado completamente. Ese es el propósito de Dios. Y todo empieza ¿cómo? Oyendo, con una fe genuina que te lleva a entregarte verdaderamente. Ahora, sano y salvo, Bartimeo sigue a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Pero recuerda que Jesús iba ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿A qué iba Jerusalén? ¿A qué iba Jerusalén? Exactamente, a la cruz, ¿recuerdan? Y Bartimeo se convirtió en uno de sus discípulos. ¿Te imaginas? El ciego Bartimeo allá en Jericó que pedía dinero, ahora viene junto con los discípulos de Jesús y experimenta todo lo que experimentaron en Jerusalén y la cruz. Jesús iba a donde la cruz le esperaba y Bartimeo le siguió. Entonces, tu propósito lo vas a encontrar al seguir a Jesús. ¿Quieres una vida emocionante, una vida realmente con sentido? Sigue a Jesús. No nada más es haberle entregado tu vida y decir, sí Señor, tú eres el Señor de mi vida y soy salvo. No nada más eso. Cada proyecto que venga a tu vida, cada decisión que venga a tu vida, si decides hacerlo como Jesús te dice, vas a vivir una gran aventura con Él, súper emocionante, llena de gozo y de plenitud y de propósito. Amén. ¿Qué fue lo primero que Bartimeo vio? El rostro de Jesús. ¿Te imaginas qué padre eso? Y como alguien dijo, y me encantó esa frase, a menos que veas a Jesús, estarás ciego. Quiero terminar con esto. Aplícate hacia el Hijo de Dios, no pierdas el tiempo. Él está pasando y tú estás pasando hacia la eternidad. Quizá nunca tendrás una oportunidad más favorable que la que tienes ahorita. Si Jesús te ha estado llamando para ser salvo o tomar decisiones en tu vida
o hacer las cosas diferente, toma la decisión hoy. Él te está llamando. Eres como Bartimeo, que le dicen: hey, el maestro te llama, ten ánimo, ven a él. Y entonces toma ese nuevo proyecto en tu vida, esa nueva vida que Él te ha dado, llena de propósito para ti. Amén. 4 pasos para vivir con propósito entonces: oírle, creerle, entregarse y seguirle. Bien, hoy aprendiste de un hombre ciego que el Señor utilizó para hablar a tu vida, para que te decidas completamente y te entregues sin reservas y hagas las cosas que te está pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios. Esta historia, Dios, es tan desafiante en nuestras vidas que realmente deseamos, Dios, vivir con ese propósito que tienes para nosotros. Dios, yo sé que con cada persona que está aquí, tú tienes un propósito específico. Cada persona aquí tiene en ti un proyecto de vida increíble, un proyecto de vida lleno de ti, de tu bendición y de tu plenitud. Señor, mi oración en este momento es que cada persona que está aquí podamos vivirlo. Señor, desafíanos, llámanos, háblanos, ponnos a prueba y ayúdanos a tomar la decisión correcta y arrojar nuestras capas y tomar ese proyecto que tienes para nosotros. Dios, no puedo yo saber dónde estaríamos en unos años si todos los que estamos aquí decidimos creerte, decidimos tomar ese paso. Quizás nos llevarías a otro lado, quizás nos llevarías a otro trabajo, a otra ciudad, o quizás aquí mismo donde estamos en el mismo trabajo nos usarías de una manera sorprendente. Señor, perdónanos por cobardes y ayuda a nuestra fe. Queremos realmente levantarnos para ti, Señor. Levantarnos y creerte y tomar decisiones firmes, Dios. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros padres que se entregan sin reservas, que no están a medias, que no tienen plan B, sino que le apuestan todo a Jesús y si perezco, que perezca. Esa fe que impacte a nuestros hijos, Dios, y que los lleves a todo lo que tienes para ellos. Señor, que todo el bien que tú has diseñado para cada persona aquí se cumpla. Que se cumpla el propósito que tienes con cada persona aquí, así como lo cumpliste con Bartimeo. Esa es mi oración por cada uno de los que están aquí, Dios. Bendigo sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus casas, sus escuelas. Y haz cosas maravillosas a través de nosotros, Dios, como sueles hacerlo. Ora ahí donde estás a Dios. Ora a Dios y haz esto que hago muchas veces. Cuestiona tu vida. Cuestiona tu vida. Cuestiona lo que has estado haciendo hasta ahora y cómo lo has estado haciendo. Si realmente eso es lo que Dios tenía para ti. Y si ves que no, estás seguro que no, escucha la voz de Jesús y toma la decisión que tengas que tomar. Y si estás en el centro de su voluntad, vívelo con toda tu pasión y con todo tu corazón y con toda tu entrega. Ahí donde estás, abre tu corazón y ora a Dios. Que nada te interrumpa eso. Y mientras tú oras, que nadie te interrumpa, quiero hablar a las personas que vienen por primera vez. Si vienes por primera vez, vienes por segunda vez, para que tu vida pueda tener sentido y propósito. Como dijimos ahorita, necesitas a Jesús. Pero realmente, y necesitas clamar a Él y confesarle. Arrepentirte de tus pecados, confesarlo a Él y entregarte sin reservas. Si tú no has hecho eso públicamente aquí en la iglesia, queremos orar por ti si lo quieres hacer hoy. Levanta tu mano nada más, me lo vas a indicar con tu mano levantada. Y con eso me estás diciendo: yo rindo mi vida a Jesús y quiero vivir para Él y me arrepiento de mis pecados y vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer hoy por primera vez? Hace su mano ahí donde está. Los demás con los ojos cerrados para orar por ustedes. ¿Habrá alguien? Nada más indícamelo para orar por ti.
Alza tu mano y ya la puedes bajar. ¿Habrá alguien que no lo haya hecho y que lo quiera hacer hoy?